Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En este tema de la dinámica del ecosistema que estamos viendo un poco en diferido porque ha habido una semana de Semana Santa un poco tal y ahora va a haber, os aviso que la semana que viene tampoco va a haber vídeo el jueves por temas de mi organización escolar. Vamos a seguir con este tema de la dinámica del ecosistema y en concreto vamos a hablar de las cadenas y redes tróficas, de los parámetros tróficos y de las pirámides ecológicas, de estas 4 cosas. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Tanto en el tema anterior como allá por primero de la ESO, hablamos de los conceptos de cadenas y redes tróficas, que es cómo se representan las relaciones de alimentación de unos pisos, de esas pirámides tróficas que vimos el otro día con respecto a otros, pero con casos concretos de forma lineal y si tenemos ramificaciones, pues en vez de ser una cadena lineal, pues serán una red. Una red que cuanto más intrincada sea y más relaciones haya, más fuerte y resistente va a ser el ecosistema a cambios de las especies, que eso ya lo sabíamos, y en ello influye la biodiversidad, que de todo esto ya hemos hablado. Entonces, las cadenas, para recordaros que esto deberíais saberlo ya, son relaciones lineales de alimenticias en las que cada nodo representa un ser vivo que tiene una función en esa cadena y las flechas indican quién come, ¿vale? O sea, por ejemplo, si aquí hay un individuo 1 y aquí hay el 2, el 1 va a ser comido por el 2. Eso es lo que quieren decir. Deciros que todas las cadenas tienen que empezar siempre por un productor y acabar en un descomponedor porque ya sabéis que esto en los ecosistemas es cíclico a nivel de materia. Y las redes son conjuntos de cadenas que se interrelacionan entre sí y a veces pues bifurcan, a veces se reúnen, etc. Aquí tenéis una imagen, todo sería una red, ¿vale? Y las flechas rojas son una cadena en concreto. Hay muchas. Podríamos empezar, por ejemplo, desde las plantas al ciervo, del ciervo al lobo y del lobo a los descomponedores. Siguiendo con esto que, como veréis, siempre digo desde el tema pasado, que las relaciones y los estudios de las interacciones están sobre todo a conseguir alimento y energía, tenemos una serie de parámetros tróficos que lo que nos van a permitir es describir de forma matemática a nivel de materia y energía cómo es un ecosistema. Y en concreto vamos a ver 3 grandes parámetros que nos van a servir para ello. Cuando hablamos realmente de materia orgánica, en un ecosistema a la materia orgánica la llamamos biomasa. La biomasa es un nombre así que está como muy de moda por esto de las energías sostenibles y lo de las calderas de biomasa y el pellet, pero en realidad tú lo que estás quemando es materia orgánica. Entonces, es la forma en que se denomina, ¿vale? La biomasa, para calcularla, sabéis, vamos a tener una serie de fórmulas matemáticas, se representa con la letra B mayúscula. Y viene a decir la cantidad de materia orgánica que hay almacenada en un nivel trófico, es decir, la cantidad de materia orgánica almacenada en el productores, en consumidores primarios, en consumidores secundarios, en consumidores terciarios, en los omnívoros, en los descomponedores que luego ya van a descomponer a materia inorgánica, ¿no? Entonces se mide aquí las unidades del sistema internacional, se mide, y hay que aprendérselas, en kilogramos dividido por metros cuadrados, ¿vale? Ese simbolito, ese circunflejo quiere decir metros cuadrados, es que el Canva es un poco cutre para esto y no me permite poner superíndices, pero sería kilogramos partido de metros cuadrados, es decir, peso entre superficie, ¿vale? Luego tenemos la producción. La producción es el incremento de biomasa en el tiempo, en un tiempo determinado. Por ejemplo, incremento de biomasa en un mes, incremento de biomasa en un año, incremento de biomasa en una semana. ¿Y en qué se mide? Pues en las unidades de biomasa, que eran kilogramo partido de metro al cuadrado, por, y está en el divisor, está en la parte de abajo, en el denominador de la fracción, ¿vale? Por día. Porque si tú estás dividiendo por tiempo, los días están abajo. Así que tenemos la unidad de kilogramos arriba y abajo, en el denominador de la fracción, metros cuadrados por día. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula? Pues la producción, que por cierto es una P mayúscula, que no hay que confundir con la productividad, que es una P minúscula, que ahora veremos, se calcula dividiendo la biomasa por ese tiempo. Lo único que es importante es que tenemos que acordarnos de convertir el tiempo a días. Es decir, si nos dicen un mes, pues asumiremos 30 días. Si nos dicen un año, asumiremos 365 días. Si nos dicen una semana, 7 días. Sabemos convertir a días, si no estáis en cuarto de la ESO y tenéis un problema, ¿eh? Así que, pues eso.
Y también se puede medir en nivel de energía, porque lo que queremos ver es el incremento de energía que ha habido en ese nivel. Y entonces lo podemos hacer como kilojulios por metro cuadrado por día. O sea, kilojulios dividido entre metro cuadrado por día, ¿vale? Para no confundirnos con los por, que a veces pueden ser dividendos, divisores y por de multiplicar. La producción se puede dividir en diferentes subtipos en función de si consideramos la producción bruta o la producción neta. ¿Cuál es la diferencia? La producción bruta es la producción total, todo lo que se produzca en ese nivel durante un ciclo, un tiempo en concreto. Y la producción neta es restando lo que ese propio nivel gasta de lo que consigue, que a eso se le llama respiración. Entonces, toda la biomasa o energía que el nivel consiga, producción bruta. Esa biomasa restándole lo que el propio nivel va a consumir en el ecosistema, producción neta. Se calcula como la producción bruta es la normal, ¿vale? Biomasa por tiempo. La producción neta sería la producción bruta menos la respiración. El valor de respiración te lo tienen que dar. Y las unidades también van a ser kilogramo partido de metro cuadrado por día. Tanto de la bruta como de la neta como de la respiración, porque si no, no puedes restar. Las unidades son las unidades, churras y merinas no se restan. Melones y sandías y peras y manzanas tampoco. Entonces, también podemos medirla en base a el nivel, ¿vale? Entonces podemos hablar de producción bruta primaria, producción neta primaria y así. Es decir, que sería la de los productores, porque ¿quiénes son los consumidores, los productores primarios? Pues los productores, las plantas, los organismos que hagan fotosíntesis, ¿vale? Entonces, pues es otra forma de calcularlo, hablando de bruta primaria o de neta primaria. También se podría hablar de otros niveles, ¿vale? Secundaria, etcétera, etcétera. Os he puesto ahí pues 2 ejemplos. Y luego el tercer término que no hay que confundir es la productividad, no la producción. La productividad es una P minúscula, ¿vale? Os recomiendo, si lo vais a hacer escrito a mano, que a la P mayúscula le pongáis una barrita abajo para diferenciarla de la P minúscula. O que la P minúscula la hagáis así como cursiva para diferenciarla de la P mayúscula. Porque si no, en los cuadernos os liaréis. Y en el examen liaréis a los profes. Entonces, la productividad es la relación entre la producción y la biomasa. Es decir, que la productividad P minúscula es la producción de P mayúscula dividido entre la biomasa. Y si coges unidades y dices los kilos con los kilos, los metros con los metros se van, lo que nos queda es que la productividad se mide en días elevado a -1, es decir, en nada partido de días, porque es la relación entre la producción y la biomasa por días, en días, ¿vale? Entonces aquí vienen 2 ejemplos. Un ecosistema así más de pradera boscosillo tiene una producción bruta de 4 gramos, ya empezamos mal con las unidades, cuidado con las unidades, por metro cuadrado y por día. Una biomasa de 2 kilogramos de carbono, por cierto, que no os he dicho lo que es la C, por metro cuadrado, y el gasto de respiración es de 2 gramos. Entonces, si yo tuviera que decir cuál es la producción neta, pues cogería 4 gramos menos 2 gramos, pues quedarían 2 gramos por metro cuadrado y día de producción neta. Bueno, y luego el otro es un desierto. La producción bruta es de 5, parece un desierto, parece una pradera, yo qué sé, da igual, lo que sea. La biomasa total es de 10 kilogramos. No tenemos sentidos de imagen, para mí el bosque tendría que tener más biomasa, pero bueno, son imágenes, son ejemplos. Y el gasto respiratorio es de 3,5, así que la producción neta en este caso sería 5 menos 3,5, 1,5, así que fijaos que tiene menos producción neta que el otro. Pues curiosidades. Vamos a terminar con las pirámides ecológicas. Las pirámides ecológicas son esta forma que ya hemos visto de representar los niveles tróficos, y os adelantaba en vídeos anteriores que esos pisos tienen esa forma y cada vez se van reduciendo porque indican cantidad, pero pueden indicar cantidad de diferentes cosas. Es la longitud del piso, la altura no, la altura da igual, es la longitud del piso, ¿vale? Entonces, tenemos 3 tipos principales de pirámides, que son las de números, las de biomasa, que acabamos de conocer, y las de energía. Las de número indican número total de individuos de cada piso, de cada nivel trófico del ecosistema. Entonces tendremos número total de productores, de consumidores, primarios, secundarios, terciarios, de omnívoros, de descomponedores, lo que sea, ¿vale? A veces pueden estar invertidas. Por ejemplo,
cuando tenemos insectos carnívoros que coman sangre o bacterias descomponedoras, porque puede haber millones de individuos en comparación con otros niveles inferiores. Entonces la pirámide sale un piso de arriba más alto que los de abajo. Puede pasar, es normal, en el caso de individuos como estos. Luego están las de biomasa, también muy típicas invertidas, sobre todo, por ejemplo, en la relación fitoplancton-zooplancton, ¿vale? Porque la tasa fotosintética del fitoplancton es enorme, entonces la biomasa es enorme, en comparación con otros niveles. Que lo que indican en vez de biomasa es, en vez de números de individuos, es kilogramos por metro cuadrado de cada nivel, ¿vale? De productores, de consumidores, de todo. Y las de energía, lo que te dicen es la cantidad de energía que hay acumulada en ese nivel. Nunca pueden estar invertidas. ¿Por qué? Porque hay una regla que ya he ido anunciando por ahí y no vamos a profundizar mucho más, que es la regla del 10%, que dice que de un nivel trófico al siguiente, esto está demostrado experimentalmente, ¿vale? No es algo que se sepa, sino que se han empezado a estudiar relaciones en energía entre pisos y siempre más o menos cuadra. Y es que se ha demostrado experimentalmente que solo el 10% de la energía de un piso pasa al piso siguiente. Solo el 10%. Entonces nunca puede estar invertida. ¿Por qué? Porque todos los pisos siempre van a ser el 10% del anterior, ¿vale? Vamos a ver dos ejemplos para terminar. Una de números, no hay de biomasa porque sería como una de números, y una de energía. Fijaos, es una pirámide de la de números invertida, porque el segundo piso es más alto que el primero. ¿Por qué? Porque tenemos productores, 5 árboles. Pues muy bien. Consumidores primarios, 100 saltamontes. Claro, porque los saltamontes comen solo un poquito de una hojita, entonces pueden comer muchos de pocos árboles. Luego, consumidores secundarios, 20 zorros nos han puesto ahí. Los zorros comen saltamontes. Bueno, el ejemplo en pierde agua esto, nos vamos a hundir en el barco. Y luego los consumidores terciarios, que he puesto ahí un buitrecillo. Entonces tenemos solo 3, porque tampoco mueren tantos zorros, entonces no hay para comer más. Vale. Con respecto a la de energía, tenemos una pirámide normal no invertida. Y fijaos en los valores. Energía, ahora la miden en kilocalorías. De verdad, qué desastre de imágenes del libro. Bueno, kilocalorías, kilojulios, que es 4 veces y ya está. Tampoco nos compliquemos, pero sabéis convertir unidades. Entonces, 8.800 kilocalorías por metro cuadrado y año. Toma ya ahí en las unidades, el día que le den a... Por cierto, esto es producción, ¿vale? Fijaos, porque por las unidades es producción, aunque han cambiado masa, no, han cambiado energía, superficie y tiempo, y no son las mismas que se han puesto en las definiciones del libro, pero da igual, lo entendemos. Entonces, fijaos, de 8.800 pasamos a 880, es decir, el 10% del anterior. De 880 pasamos a 88, y de 88 a 8,8. ¿Vale? Porque estos niveles de energía siempre tienen que respetar la regla del 10%, y esto es muy interesante para los ejercicios, porque si os dicen, partiendo de una producción inicial de 10.000 en productores, ¿cuál será la energía de la producción de energía final en los descomponedores? Pues entonces dices 10.000, 1.000, imaginaos que he solo leído un nivel, o sea, 10.000 de productores, 1.000 de consumidores primarios, 100 de consumidores secundarios, 10 de consumidores terciarios, pues 1 de descomponedores, ¿vale? Y nada más. Hasta aquí el libro de hoy. El vídeo de hoy. Madre mía, es que son las 10:30, no he cenado todavía. Llevo un día, hoy he tenido hasta un curso de repaso porque tengo que hacer un examen de competencia digital. No me valen los vídeos de YouTube de competencia digital, pero... Y ya no me da más la cabeza, Pau. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo corto, espero, pero que tiene 4 megaconceptos con subconceptitos bastante tochos. Así que os lo dejo ahí. Cualquier duda me la dejáis en los comentarios. Nos queda un vídeo más para terminar este tema y una unidad más y se acabó. Y no sabéis las ganas que tengo de dejar de grabar vídeos. Y listo. Así que cualquier duda, como ya sabéis, la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.